hecha a Abraham. Y nosotros, siendo gentiles, somos parte de ese pueblo hecho, constituido por Dios como pueblo de Dios en base a la promesa hecha a Abraham. Sabemos claramente por la palabra que hemos sido injertados en el buen olivo, y ese buen olivo es el pueblo de Dios. Sabemos que algunas ramas naturales han sido desgajadas por su incredulidad. Solamente algunas de las ramas han sido desgajadas. Algunos de los judíos de su tiempo, cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba sobre la faz de la tierra llevando su ministerio en cuerpo físico, sufría una terrible oposición de los fariseos, los saduceos y del Sanedrín de entonces. Y por supuesto, allí estaban aquellas ramas desgajadas, incluyendo a Judas el Iscariote, el que le traicionó, el que fue desleal al Señor Jesucristo, y por tanto también a la palabra que el Señor Jesús en forma constante les había predicado. No le había resplandecido a Judas, no había penetrado la palabra en su interior, de tal manera que después eso es importante respecto de lo que es la profecía de las 70 semanas y lo que es determinar el pueblo. El pueblo no solamente es el pueblo judío, somos nosotros, el pueblo de Dios. Amén. También nos habla de la santa ciudad. La santa ciudad no es Roma, la santa ciudad es Jerusalén. La ciudad de la profecía es Jerusalén. Ni tampoco es Washington, ni tampoco es París, ni tampoco es ninguna otra ciudad del mundo. Conforme a la palabra de Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, la santa ciudad es la ciudad que Él ha escogido, y está allí en la tierra de Israel, en las montañas de Judea, la ciudad de Jerusalén. Y son 70 semanas que el Señor ha dado, 490 años que el Señor ha dado para poner fin a la prevaricación. Ya sabemos lo que es prevaricato. Aquella persona o las personas, o pueblo inclusive, o grupo de personas que puedan estar en función de autoridad y se ponen de acuerdo para transgredir las leyes establecidas y así falsear el derecho, quebrantar el pacto hecho con Dios y su pueblo para poder favorecer a otro Dios. Eso se llama prevaricación conforme a la palabra. Y esto ha acontecido durante siglos, la prevaricación. Siempre los dioses de las naciones han estado tomando ventaja en relación a lo que es el modo de vivir y las costumbres de las naciones, de los pueblos. Y por supuesto a través de los gobernantes que siempre han estado ligados a la religiosidad, a la Gran Babilonia, a toda aquella religión ajena al Dios de la Biblia. Entonces han transgredido leyes establecidas con Dios, por Dios y el hombre. Y por ello comprendemos que se ha cometido prevaricato. Siempre han estado en contra de los hijos de Dios, siempre han estado en contra de los mandamientos de Dios, siempre han estado en contra de la palabra de Dios. Y es más, han establecido leyes contrarias a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, para poder favorecer a sus dioses, a dioses ajenos al Dios de la Biblia. Y por ello vemos inclusive en nuestra nación una cantidad de feriados existentes cada año y que justamente favorecen el culto a otros dioses, dioses del paganismo ligado a la cultura romana. Eso también es prevaricación, pero la prevaricación ha de llegar al extremo, la prevaricación ha de llegar al colmo, porque sabemos de que el ejército de Israel y el santuario, el tercer templo, ha de ser entregado a otro Dios. Pero lo más grave de esto es que este que se hace llamar Dios es un simple hombre, es un insignificante hombre, y que por el hecho de acumular riquezas y multiplicar sus riquezas a causa del poder del macho cabrío,
pone su corazón como corazón de Dios. Y eso lo que en la Escritura se lo llama como el príncipe que ha de venir, conforme a la profecía de las 70 semanas. El profeta Ezequiel lo llamó el príncipe de Tiro. El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Juan lo llamó la séptima cabeza, el séptimo rey, que aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure poco. ¿Me están entendiendo? Porque debo suponer, debo comprender que estoy predicando años y años la profecía bíblica. Y estas reuniones no son para personas que tal vez vienen por primera vez. Tal vez van a tener una cantidad de dudas aquellas personas que tienen poco asidero bíblico respecto de la profecía bíblica. Pero aún así es importante que escuchen, es importante que se alimenten con la palabra, es importante que retengan, que tomen apuntes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero debo yo seguir avanzando, debo dar por entendidas muchas cosas, porque de otra manera nos podríamos extender de una manera que tampoco nos es permitido, porque debemos correr, debemos dar mayor conocimiento, sobre todo ya de partes más profundas, que es necesario que el pueblo conozca, y que escucho que de una manera u otra bien siempre se andan preguntando. Por ello es necesario ver estos 490 años, están determinados por el Señor también para poner fin al pecado. Sabemos que el último día de la semana 70, cuando se cumpla el último día de los 490 años de profecía, se ha de poner fin al pecado y se ha de expiar la iniquidad, y esto sobre la base de la muerte del Mesías, que está también determinada a través de esta profecía después de las 69 semanas de años, y vale decir dentro del periodo intermedio. Está la base, por lo cual cuando se complete el último día de la semana 70, se ha de expiar la iniquidad, se ha de poner fin al pecado, y es más, se ha de establecer un reino eterno para siempre, que nunca más ha de ser entregado a ningún reino espiritual, cultural, demoníaco. Ni el reino cultural babélico, ni el reino cultural persa, ni el reino cultural griego, ni el reino cultural romano podrán volver a tomar control de la tierra para aquel tiempo. No solamente dentro del periodo de 1000 años, ese reino de 1000 años, sino también para después, para la eternidad. Porque el reino que el Señor viene a implantar es un reino cultural bíblico. Amén. En que no se ha de dar más prevaricato en los gobernantes de las naciones, que siempre están, repito, emitiendo leyes para poder favorecer a los dioses de Babel, a los dioses de la Babilonia, de la gran Babilonia. ¿Me entienden? Y es más, el Señor ha de tener un pueblo fiel que ha de estar reinando con Él, y nosotros seremos parte de ese reino y estaremos ejecutando las leyes establecidas por Dios acá en la Biblia, en ese reino de 1000 años, y después, por supuesto, por toda la eternidad. Se ha de expiar la iniquidad y se ha de traer la justicia perdurable. Hoy todo el mundo habla de justicia social, que la justicia social ha de traer paz y seguridad al mundo, y todo el mundo habla de aquello, y verdaderamente sabemos que pronto ha de haber paz y seguridad en el mundo, empezando con el Medio Oriente.
en Jerusalén, con los judíos, Israel, el pueblo de Israel, Palestina, el resto del mundo árabe, todo el mundo. Y todos dirán en aquel tiempo que no conocen la palabra, irán alegado la justicia perdurable. Ahora sí ha de haber 1000 años de paz. Será un engaño. Sabemos que eso no ha de durar. Cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, se hablaba de una guerra de venganza, y el nombre que le querían dar a la operación era Justicia Infinita. De esa manera también se estaba errando, se estaba cometiendo errores, porque el único que trae justicia infinita es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel. Él es el único que trae justicia perdurable. Cambiaron el nombre, es real, porque de pronto la comunidad internacional se levantó y dijo: ¿cómo? Cambiaron el nombre. Pero vemos ya el espíritu de prevaricación, ¿me entienden? Operando en los gobernantes de la tierra, y en especial en las hiperpotencias del mundo. El Señor Jesús es el único que ha de traer justicia perdurable. Y es justamente en que a través de esta profecía de las 70 semanas se sella la visión y la profecía, dice la Escritura. Se sella la visión y la profecía. Tenemos en la Biblia una cantidad de profecías bíblicas que se han cumplido ya en el pasado, que se han cumplido en la antigüedad, pero también hay profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, y también hay profecías que se van a cumplir dentro de poco. Ya habíamos anunciado hace algunas semanas atrás de que pronto, dentro de todo el contexto profético, después de haber podido entender y comprender en forma más clara lo que era el derrocamiento de Saddam Hussein y lo que era la guerra de venganza en contra del soberbio de Babilonia y la invasión de Estados Unidos, esa nación grande del norte, con sus aliados en la tierra de Irak, en la tierra de Babilonia, la tierra de los caldeos, hemos determinado ya en el espíritu de la profecía que pronto viene Irán, viene Siria, viene Líbano, que pronto van a estar bajo control estadounidense, y esa será la base para poder ya concertar de manera final el pacto de paz y seguridad entre Israel, los palestinos y el resto del mundo árabe. Y es en ese periodo de tiempo de la última semana, los últimos 7 años, que se ha de poder ver en forma palpable de qué manera se sella la visión y la profecía. Por ello vemos que los profetas, hay una cantidad de versos bíblicos que no se han cumplido todavía y están reservados para que se cumplan dentro de la semana 70, dentro de los últimos 7 años. Cada año tiene duración de 360 días. Multiplicando 7 por 360 días son 2520 días. Amén. Y es en ese periodo de 2520 días en que se ha de sellar la visión y la profecía. Y es por ello que estoy haciendo hincapié primeramente en el orden cronológico que hoy tenemos que ver, para que todo lo que viene más adelante, conforme lo que vayamos compartiendo de las Escrituras, vamos a ir poniendo dentro de su lugar donde se ha de cumplir, en el día específico de la semana 70, en que se tiene que cumplir tal o cual profecía, sea profetizada por Isaías o por Jeremías o por Ezequiel o por el mismo Daniel y por el resto de los profetas menores y por el resto de las profecías que hay en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Porque tenemos que hablar de lo que habló, lo que profetizó Jacob, lo que profetizó Noé, lo que profetizó Enoc, lo que profetizó Moisés. ¿Me entienden? Sabiendo en forma clara el orden, vamos a poder sellar la visión y la profecía en nuestro interior, sabiendo perfectamente lo que viene y lo que está por venir. Amén.